20 de agosto de 1941, en las afueras de Krasnogvardeysk, Unión Soviética. El aire dentro de la torre blindada es una mezcla tóxica de vapores de diésel, cordita y el sudor frío de 5 hombres que saben que probablemente no verán la puesta de sol. El teniente Zinovy Kolovanov presiona su rostro contra la goma gastada del periscopio. Sus ojos exploran la línea de árboles. Afuera, el mundo es verde, vibrante y silencioso. Un contraste brutal con la masacre inminente. La radio chisporrotea, pura estática, pero no necesita nuevas órdenes. Siente la vibración en el suelo antes de oír el sonido. Es un estruendo bajo, rítmico y aterrador, como un trueno que se niega a cesar. Orugas de acero masticando la tierra rusa. Motores Maybach rugiendo al unísono. Se acerca la punta de lanza de la Blitzkrieg, la Wehrmacht, la máquina de guerra alemana considerada invencible, marcha implacablemente hacia Leningrado, dispuesta a estrangular la cuna de la revolución. Esta verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial no trata sobre ejércitos que chocan de forma anónima en mapas estratégicos, sino sobre cómo un solo tanque soviético, KV-1, y su tripulación decidieron desafiar la lógica militar en el frente oriental. Cuando estudiamos la historia militar y las grandes batallas blindadas, rara vez encontramos un ejemplo tan visceral de superioridad táctica individual y coraje blindado como la emboscada de Kolovanov. Lo que está a punto de escuchar cambió el curso de la defensa de Leningrado y demostró que la superioridad tecnológica alemana tenía un límite fatal cuando se enfrentaba a hombres que no tenían nada que perder. Kolovanov no es un recluta asustado arrojado a la picadora de carne. Es un veterano de la guerra de invierno contra Finlandia. Conoce la nieve, el hielo y sobre todo sabe cómo se comporta el metal cuando se le golpea con un alto explosivo. Pero ahora es verano. El terreno circundante es pantanoso y bosque denso. El mando soviético está presa del pánico. Las líneas se desmoronan como castillos de arena. La orden del cuartel general era sencilla y aterradora, entregada personalmente horas antes. Bloquea la carretera. Lucha hasta el último proyectil. Si te retiras, te fusilarán por traición. Si te quedas, los alemanes te matarán. Una elección binaria cuyo resultado final es la muerte de ambos lados. Kolovanov eligió dónde quería morir. Colocó su pelotón, 5 tanques pesados KV-1, en una encrucijada estratégica, pero no los colocó uno al lado del otro como en un desfile militar. Los enterró, literalmente. Detengamos la acción por un segundo para comprender las locas matemáticas de este momento. Sobre el papel, lo que estaba a punto de ocurrir sería una masacre absoluta a favor de los alemanes. La columna que se acercaba pertenecía a la 6ª División Panzer de élite. Había 43 tanques alemanes, apoyados por baterías de artillería, transportes de infantería mecanizados y escuadrones de reconocimiento. Tenían el impulso, la cobertura aérea de la Luftwaffe y la moral alta de alguien que había conquistado Francia en semanas. Por otro lado, en la posición central de la emboscada, Kolovanov solo tenía su Ku-1, un monstruo de 45 toneladas. Para su época, era una fortaleza móvil. Su blindaje frontal tenía 75 milímetros de espesor de acero endurecido. Los cañones alemanes estándar de 1941, los Panzer III de 37 milímetros y los cortos de 50 milímetros eran como arrojar piedras a un muro de hormigón armado. Pero la ventaja alemana no fue el blindaje, sino la coordinación. Tenían radios en todos los tanques, tácticas de flanqueo superiores y velocidad. El KV-1 era lento, pesado y una bestia difícil de domar. Su transmisión era una pesadilla mecánica tan brutal que el conductor a menudo tenía que tener un mazo de hierro junto al asiento para forzar los cambios de marcha en caso de impacto. La vista del interior era limitada.
casi claustrofóbica. Si los alemanes rodearan a Kolovanov, el espesor del acero no importaría. Dispararían a las orugas, a la vulnerable parte trasera, a las parrillas del motor. Eran 43 tanques contra 1 en el sector principal. Estadísticamente imposible. David no solo tenía una onda contra Goliat. David estaba atrapado dentro de una caja de metal que podía convertirse en su propio ataúd. El artillero de Kolovanov, Andrei Usov, un hombre cuyas manos no temblaban ni siquiera bajo el bombardeo de artillería, ajusta la mira telescópica con precisión quirúrgica, susurra por el intercomunicador interno. Contacto visual, veo el primero. La punta de la columna alemana aparece en la curva de la carretera. Son motos, ladrones arrogantes que conducen con la confianza de quien piensa que Rusia ya les pertenece. Pasan justo por delante de la posición del tanque de Kolovanov. El KB-1 está tan bien camuflado, enterrado hasta la torreta, en el suelo blando, cubierto de ramas, redes y barro, que parece un montón de tierra más en un paisaje por lo demás monótono. Los motociclistas no ven la muerte mirándolos a menos de 150 metros de distancia. Justo detrás de las motos vienen los vehículos blindados. 1, 2, 3, 10, 20. La fila parece interminable, serpenteando a lo largo del camino de tierra. Están relajados. Las escotillas de la torre están abiertas. Los comandantes de tanques alemanes permanecen con el torso descubierto, fumando cigarrillos, disfrutando del sol de agosto y riendo. Creen que la resistencia soviética en esa zona se ha derrumbado por completo. Creen que el camino hacia los suburbios de Leningrado está abierto, un paseo por el parque. Dentro del KB-1, el cargador sostiene un proyectil perforante de 76 milímetros contra su pecho manchado de grasa, abrazándolo como si fuera un niño. El calor aumenta dramáticamente cuando el motor está en ralentí. El olor a sudor ácido llena el estrecho compartimento. Kolovanov observa fríamente el avance de la columna. El primer tanque alemán entra en la zona de muerte. Es un punto crítico del camino rodeado de profundos pantanos a ambos lados. El terreno fuera del asfalto es demasiado blando para que puedan maniobrar los tanques pesados. Si intentan salirse de la carretera para escapar, se hunden en el barro hasta el chasis y quedan inmovilizados. Kolovanov lo sabía. Eligió este lugar no por la vista, sino por la geometría mortal de la trampa. Necesitaba que los alemanes se sintieran seguros antes de cerrar la puerta. ¿Fuego?, pregunta Usov, con el dedo sobre el gatillo eléctrico del cañón principal y la tensión en su voz casi palpable. Todavía no, responde Kolovanov. Su voz es puro hielo, atravesando el miedo de la tripulación. Déjenlos participar más. Déjenlos sentir que ya han ganado. El tanque líder alemán, un Panzer III gris oscuro pintado con la cruz de los Balcanes, continúa avanzando. Está a 300 metros, una distancia de disparo a quemarropa para el cañón ruso de alta velocidad, 250 metros. Es posible ver el rostro del comandante alemán a través de la lente óptica. Está sonriendo y hablando distraídamente con el operador de radio. 200 metros. Kolovanov respira profundamente y el aire caliente le quema los pulmones. Sabe que en el momento en que Usov apriete el gatillo, el infierno en la tierra se desatará y no se detendrá hasta que el metal fundido lo consuma todo. El silencio en el bosque es ensordecedor. Ahora, dice Kolovanov, seca y directamente. Sobre el líder, fuego. El cañón del KV-1 lanza fuego y, una fracción de segundo después, la brutal física de la guerra se manifiesta a 200 metros de distancia. El proyectil perforante impacta al tanque alemán líder justo en la base de la torreta. No hay rebote. No hay chispas inofensivas. El impacto es catastrófico. La munición interna del Panzer III detona instantáneamente, transformando el vehículo en una antorcha de acero retorcido. La torre está arrancada del chasis,
como si fuera la tapa de una botella abierta por un gigante invisible. El fuego se eleva alto. Una columna negra de aceite y caucho quemado tiñe el cielo azul del verano. La columna alemana se detiene abruptamente. El shock es total. Miran el tanque en llamas, confundidos, pensando que pueden haber pasado por encima de una mina terrestre. No saben que los están persiguiendo. Kolobánov no les da tiempo para pensar. Sabe que el miedo es un arma tan eficaz como los explosivos potentes, pero el pánico es aún mejor. Usov, trae las miras hacia atrás, destruye el último tanque, enciérralos aquí, grita Kolobánov. Su voz lucha contra el zumbido en sus oídos causado por el cañón de 76 milímetros disparado en un espacio cerrado. La torreta del KB-1 gira con un chirrido hidráulico y mecánico. El artillero Andrei Usov, con la frialdad de un cirujano que extirpa un tumor, alinea la retícula del último vehículo de la columna, un transporte de combustible. Suena el segundo disparo. La explosión en la retaguardia es incluso mayor que la primera. El camino a seguir está bloqueado por el líder muerto. El camino de regreso es un muro de llamas. La trampa cerró la puerta de golpe. Ahora sobreviene el caos. Los comandantes de tanques alemanes comienzan a gritar por sus radios y órdenes contradictorias llenan las ondas. Intentan salirse de la carretera, girando desesperadamente sus vehículos a izquierda y derecha. Pero Kolobánov conocía el terreno mejor que nadie. Tan pronto como las orugas alemanas tocan el blando suelo pantanoso junto a la carretera, la tierra cede. Los Panzer, el orgullo de la ingeniería alemana, se convierten en presas atascadas, incapaces de maniobrar, incapaces de avanzar, incapaces de escapar. Son objetivos estáticos en un campo de tiro mortal, y el francotirador soviético no falla. Usov entra en un aterrador estado de cambio. No se disparó al azar, eligió sus objetivos metódicamente. Un Panzer IV intenta girar su torreta para localizar la amenaza. Usov coloca un proyectil en el anillo de su torreta, fusionando el metal y atrapando a la tripulación en el interior. Un transporte semioruga intenta desembarcar infantería. Usov dispara munición explosiva, fragmentando el vehículo y todo lo que lo rodea. El cargador, Nikolai Rodenkov, trabaja como un poseso. Saca pesados cartuchos del estante de municiones. El sudor empapa su uniforme, las manos resbaladizas por el aceite y alimenta la hambrienta recámara del cañón cada 6 segundos. El ritmo dentro del tanque es frenético. Carga, apuntar, disparar. El retroceso del cañón contraataca violentamente, llenando la cabina de un humo acre de cordita que hace arder los ojos y cerrar la garganta. Finalmente, los alemanes localizan el origen de la matanza. Ven el destello de los disparos provenientes del montículo de tierra camuflado entre los árboles. El tanque enemigo a las 10 en punto. ¡Disparen a voluntad!, grita un comandante alemán por radio. De repente, la atención de toda la columna, o de lo que queda de ella, se centra en el solitario KB-1 de Kolobánov. Aquí es donde la batalla pasa de una emboscada unilateral a un brutal duelo de resistencia. Decenas de cañones alemanes comienzan a golpear la posición soviética. Imagínate estar dentro de una campana de bronce gigante mientras alguien te golpea con mazos de hierro con todas sus fuerzas. Así suena el interior del KB-1. Sonido metálico, sonido metálico, sonido metálico. El sonido es ensordecedor, capaz de reventar los tímpanos y hacer que el cerebro vibre dentro del cráneo. Los proyectiles alemanes de 37 milímetros y 50 milímetros impactaron en el blindaje frontal y la torreta del tanque soviético. Pero la tecnología de la época cuenta una historia cruel para los atacantes. Los alemanes observan con horror cómo sus disparos trazadores impactan en el monstruo de Kolobánov y rebotan inofensivamente en el cielo, dejando solo rayas plateadas en la pintura verde oliva.
Los blindados rusos estaban fabricados para resistir castigos que los ingenieros alemanes aún no habían previsto para ese año de la guerra. Pero la invencibilidad es una ilusión peligrosa. La infantería alemana, al darse cuenta de que sus tanques son inútiles contra la bestia, comienza a avanzar a pie, arrastrándose por la zanja, montando cañones antitanques remolcados más potentes, el temido PaK-38, tratando de flanquear la posición ciega del KV-1. Se están acercando, llevando granadas concentradas para volar las huellas de Kolovanov. Si inmovilizan el tanque y llegan a la escotilla trasera, se acabó el juego. La tensión llega al punto de ruptura. El periscopio principal de Kolovanov es destrozado por el fuego de una ametralladora. Está medio ciego. El aire se está acabando. Si esta historia hace que tu corazón dé un vuelco y quieres entender cómo los hombres comunes y corrientes superan obstáculos imposibles en la guerra, presiona el botón me gusta ahora mismo. Esto ayuda a YouTube a mostrar esta historia a más entusiastas de la historia militar. Y suscríbete al canal. Vamos camino a nuestro objetivo y no querrás perderte el brutal desenlace de este enfrentamiento. De vuelta al infierno blindado. Kolovanov no entra en pánico cuando pierde su visión principal. Abre una rendija en la visera protectora, arriesgándose a recibir una metralla en el ojo y continúa dando órdenes. Infantería a la derecha. Ametralladora coaxial. Él ruge. El operador de radio Pavel Kiselkov se hace cargo de la ametralladora DT montada en el chasis. Mientras Usov se ocupa de la armadura, Kiselkov barre a la infantería alemana que intenta montar las piezas de artillería antitanque. Es una sinfonía de violencia coordinada. No eran solo 5 hombres en una caja de metal. Eran un solo organismo que luchaba por sobrevivir. Los desesperados alemanes llevan sus propias piezas de artillería pesada al frente. Se está posicionando un cañón de 88 milímetros, el único capaz de matar al KV-1 a esa distancia. Kolovanov ve movimiento a través del humo y el polvo que levantan las explosiones. Él sabe lo que esa arma puede hacer. Si ese 88 dispara, el blindaje frontal cederá y serán vaporizados. Usov, olvídate de los tanques, ese cañón al borde del bosque. Ahora, mátalo antes de que nos mate a nosotros. Usov hace girar la torreta. El mecanismo, dañado por decenas de impactos, gime y se bloquea por un segundo. El artillero lucha con las manivelas. Los músculos de sus brazos arden con ácido láctico, obligando a los engranajes rotos a obedecer la voluntad humana. El cañón alemán está bajando sus estabilizadores. El cargador alemán empuja el proyectil. Es una carrera de segundos entre la vida y la muerte. El que dispara primero gana. Usov alinea temblorosamente su mira. No espera una estabilización perfecta. Aprieta el gatillo. El proyectil de 76 milímetros silba entre el humo y recorre la distancia en menos de un segundo. Golpea la base del escudo del cañón alemán de 81 kilómetros antes de que la tripulación enemiga pueda cerrar la recámara. La explosión es definitiva. Metal, tierra y hombres son lanzados al aire en una violenta nube de destrucción. La mayor amenaza inmediata para el tanque de Kolovanov fue neutralizada, reducida a chatarra humeante al borde del bosque. Dentro del KV-1 no hay celebración ni gritos de victoria. Solo se oye la respiración agitada de 5 hombres que operan al límite absoluto del agotamiento físico y mental. El suelo del tanque es un peligroso mar de cajas de municiones vacías, cilindros de latón calientes que ruedan con cada movimiento del vehículo, quemando la piel expuesta y haciendo que el suelo esté tan resbaladizo como el hielo. Pero la guerra tiene una forma cruel de castigar la suerte. Justo cuando el cañón 88 es destruido, un proyectil más pequeño de un Panzer superviviente golpea la unión entre la torreta y el chasis del KV-1. El impacto no perfora, pero el daño es catastrófico de otro modo.
El metal se deforma y se funde. La torre se cierra. ¡La torre no gira! ¡Está atascada!, grita Usov, empujando las manivelas con tanta fuerza que siente que las venas de su cuello están a punto de estallar. El mecanismo eléctrico zumba y se apaga. El mecanismo manual está cementado con acero retorcido. Acaban de perder su mayor ventaja. El depredador se convirtió en un objetivo fijo. Kolovanov se da cuenta al instante del cambio táctico. Sin rotación de la torreta, el cañón principal solo puede disparar hacia donde apunta el morro del tanque. Para apuntar a nuevos objetivos, tienen que mover las 45 toneladas del vehículo a través del barro. «Nikiforov», llama al conductor por el intercomunicador. «La torreta está muerta. Ahora eres el objetivo. Gira el tanque, derecha, suave, izquierda, detente». La responsabilidad de apuntar el arma pasa de las delgadas manos del artillero a los brutos brazos del conductor. Nikolai Nikiforov, el hombre que está al final de los controles, comienza un baile brutal con la máquina. Pisa los embragues laterales, obligando a las orugas a atravesar el suelo pantanoso, girando el coloso de acero preciosos grados a la vez para alinear el cañón con los objetivos restantes. El motor diésel V2 ruge en protesta y se sobrecalienta peligrosamente. La temperatura dentro del compartimiento de combate se eleva a niveles de sauna, superando los 40 grados. El aire es tenue, casi irrespirable, saturado de monóxido de carbono que se escapa por la recámara después de cada disparo. Los ojos de la tripulación están rojos, sus gargantas secas como papel de lija. La deshidratación comienza a pasar factura, el pensamiento se ralentiza, pero la memoria muscular del entrenamiento soviético se hace cargo. Se convierten en autómatas para cargar, gire el chasis, disparar, expulsar, repetir. Afuera, la columna alemana está en ruinas, pero los supervivientes aún luchan con la ferocidad de los animales atrapados. No pueden ver que la torre rusa está cerrada. Solo ven el cañón moviéndose y escupiendo muerte. Siguen disparando todo lo que tienen. El sonido de los impactos en el escudo externo cambia. Ya no son solo sonidos metálicos. Ahora, con la armadura debilitada por decenas de golpes en el mismo sector, los impactos suenan como grietas profundas, como hielo rompiéndose bajo los pies. Los descantillados, fragmentos de metal del interior de la propia armadura, comienzan a soltarse con la energía cinética de los impactos enemigos, volando hacia la cabina como fragmentos de navaja, cortando caras y uniformes. La sangre se mezcla con grasa y hollín. «La munición perforante ya está disponible», grita Loder Rodenkov con una voz que roza el pánico. Quemaron sus principales almacenes luchando contra 43 tanques. El piso está vacío. «Usa los explosivos, usa lo que tengas», responde Kolovanov. Ahora Usov está disparando munición altamente explosiva, HE, directamente contra los blindados alemanes. Aunque estos proyectiles no tienen la capacidad de penetración de los proyectiles perforantes, la fuerza pura de la explosión de 76 milímetros es suficiente para arrancar orugas, destruir la óptica y provocar una conmoción cerebral letal a las tripulaciones aéreas enemigas dentro de los Panzer más ligeros. Ahora es una pelea callejera, sucia y sin reglas. El tiempo parece dilatarse. Lo que probablemente fueron 60 minutos de intenso combate parecen días. Poco a poco, el fuego de respuesta alemán comienza a amainar, no por falta de voluntad, sino por falta de cañones operativos. El camino es un cementerio de metales retorcidos. 22 tanques alemanes arden frente a Kolovanov. 22. Una sola tripulación soviética destruyó toda una compañía blindada. Un humo negro y aceitoso cubre el campo de batalla como un sudario, ocultando el horror de los cuerpos y las máquinas destruidas. De repente, vuelve el silencio. Es un silencio pesado y antinatural, interrumpido solo
por el crujido del metal al enfriarse y el crepitar de las llamas en los restos alemanes. El motor del KV-1 tose y se apaga, ya sea por falta de combustible o simplemente por agotamiento. El zumbido en los oídos de los miembros de la tripulación es tan fuerte que apenas pueden oír sus propias voces. Kolovanov se apoya contra la pared trasera de la torreta y se desliza hasta el suelo lleno de proyectiles. Tus manos tiemblan incontrolablemente ahora que la adrenalina está desapareciendo. Él mira a sus hombres. Parecen fantasmas, con los rostros negros por la pólvora, los ojos blancos y muy abiertos, vivos por un milagro estadístico. Kolovanov patea la escotilla superior con el pie, obligándola a abrirse. La luz del día llega, cegadora. Se levanta lentamente y asoma la cabeza por primera vez en horas. El aire fresco sabe a vida, pero lleva el dulce y podrido olor de la muerte. Mira su propio tanque y lo que ve lo deja paralizado. El KV-1 ya no parece un tanque, parece un trozo de acero masticado por un monstruo. La pintura verde ha desaparecido. La superficie es un paisaje lunar de cráteres plateados, profundas abolladuras y cicatrices de quemaduras. Comienza a contar las marcas de impacto en el blindaje frontal y en la torreta. 1, 2, 10, 20, 50, 100, 60 y 56. El tanque de Zinovy y Kolovanov recibió 156 impactos directos de armas perforantes alemanas. 156 veces la muerte llamó a la puerta y 156 veces la ingeniería y los blindados soviéticos dijeron no. Ni un solo proyectil penetró en el interior. Las vías están destruidas, las ruedas de apoyo rotas, el cañón casi sin pintura. Pero la ciudadela, el corazón donde viven los hombres, ha permanecido intacta. No solo sobrevivieron, detuvieron a toda una división Panzer. Pero la guerra no termina cuando cesan los disparos. La radio, que milagrosamente sigue funcionando de forma intermitente, cobra vida. Él es el comandante del batallón. La voz al otro lado de la línea es incrédula, casi temerosa, y pide un informe de situación. Kolovanov toma el micrófono con la mano envuelta en un trapo aceitoso. No habla de heroísmo, no habla de miedo. Habla el frío lenguaje de los soldados profesionales. Carretera bloqueada, enemigo neutralizado, 22 vehículos blindados confirmados destruidos, municiones agotadas, solicitando órdenes. Del otro lado, hay un silencio atónito ante la respuesta. Nadie en el cuartel general esperaba volver a oír su voz. Esperaban un informe bajista, no un informe positivo. Sin embargo, la victoria en Krasnogvardeysk fue solo el comienzo del mito. Lo que les sucedió a estos hombres después de salir de ese infierno de acero es una historia que a menudo se olvida en los libros de texto, ahogada por la propaganda y la política de posguerra. Zinovy Kolovanov no recibió la medalla que merecía ese día. Su destino y el de su tripulación daría un giro inesperado, lo que demuestra que a veces sobrevivir a la batalla es la parte fácil. Sobrevivir a la paz y la memoria es el verdadero desafío. El informe de la batalla recorrió la cadena de mando soviética como un incendio forestal seco. El general Baranov, comandante de la división, firmó una recomendación inmediata para que Zinovy Kolovanov recibiera el título de Héroe de la Unión Soviética. El honor más alto de la nación, la Estrella Dorada. La hazaña era innegable. Los cadáveres humeantes de 22 tanques alemanes estaban allí, bloqueando el camino, testigos férreos del coraje de aquel pelotón. Las marcas de impacto en el chasis del KV-1 fueron fotografiadas, contadas y recontadas por ingenieros incrédulos. 156 cicatrices. Era una prueba física de que había sucedido lo imposible. Pero la guerra en el frente oriental no se libró solo con balas. Se combatió con bolígrafos rojos y burocracia paranoica. En Moscú, lejos del olor a sangre y petróleo,
Los funcionarios políticos miraron el informe con escepticismo. Para ellos, las cuentas no cuadraban. Un solo tanque detiene una columna entera. Parecía propaganda exagerada, o peor aún, una mentira para encubrir fracasos anteriores. Además, Kolovanov tenía una mancha en su historial. Durante la guerra de invierno contra Finlandia, había sido degradado por confraternizar con el enemigo tras un alto el fuego informal. El sistema soviético no perdonó ni olvidó. La recomendación para la Estrella Dorada fue tachada. En su lugar, se le concedió la Orden de la Bandera Roja. Un gran honor, sí, pero no el que la historia sabía que merecía. El artillero Andrei Usov, el hombre cuyas manos realizaron el milagro balístico, recibió la Orden de Lenin. La guerra no esperó a las medallas. Menos de un mes después de la legendaria emboscada, a mediados de septiembre de 1941, a Kolovanov finalmente se le acabó la suerte. Mientras protegía el cruce de un río cerca de la ciudad de Pushkin, su tanque fue alcanzado por una fuerte andanada de artillería mientras reabastecía municiones. Esta vez no estaba protegido por las paredes de acero del KV-1. Un trozo de metralla de metal le atravesó la cabeza y la columna. La guerra de combate terminó para él allí, en medio del barro, paralizado y sangrando. El hombre que los Panzer no lograron matar fue derribado por la cruel oportunidad de la artillería indirecta. Kolovanov pasó el resto de la guerra librando una batalla diferente, acostado en camas de hospital, volviendo a aprender a caminar, luchando contra el dolor crónico que lo acompañaría por el resto de su vida. Sobrevivió. Leningrado, la ciudad que ayudó a proteger ese fatídico día de agosto, sufrió un asedio de 900 días, pero nunca cayó en manos de los alemanes. Ese retraso en la carretera de Krasnogvardeysk, esas preciosas horas adquiridas con proyectiles de 76 milímetros, dieron a los defensores tiempo suficiente para fortificar las líneas al sur de la ciudad. Sin saberlo, Kolovanov había puesto un ladrillo fundamental en el muro que salvó millones de vidas. Después de la guerra, el gigante silencioso desapareció en la gris normalidad de la vida soviética. Sirvió brevemente en la zona de ocupación en Alemania, pero un incidente que implicó la deserción de un subordinado a la zona británica acabó prematuramente con su carrera militar. El teniente coronel retirado se mudó a Minsk, en la actual Bielorrusia, y consiguió un trabajo en la fábrica de camiones MS. Durante décadas, sus compañeros de trabajo en la línea de montaje solo vieron a un hombre tranquilo y meticuloso que comprobaba las piezas con la misma precisión con la que antes comprobaba los objetivos con una mira telescópica. No sabían que el hombre que almorzaba junto a ellos en la cantina era el mayor as de tanques de un solo día en la historia de la Segunda Guerra Mundial. No fue hasta la década de 1980, cuando se acercaba el aniversario de la victoria, que los historiadores comenzaron a desenterrar los registros de combate originales. La historia de Krasnogvardeysk ha resurgido. Se erigió un monumento en el lugar exacto de la emboscada. Irónicamente, dado que los tanques KV-1 originales eran una rareza extinta, los militares colocaron un tanque IS-2 en el pedestal. Cuando el anciano Kolovanov visitó el lugar para la inauguración, no le importó el modelo de tanque equivocado. Caminó hasta el gigante de acero, tocó las frías orugas con sus manos arrugadas y lloró. No lloró por la gloria perdida, ni por las medallas que le negaron. Lloró por Usov, por Rodenkov, por Nikiforov, por Kiselkov, la hermandad del metal. Zinovy Kolovanov falleció en 1994, a la edad de 83 años. Nunca recibió el título de héroe de la Unión Soviética durante su vida, a pesar de numerosas peticiones de veteranos y ciudadanos. Pero su legado trasciende cualquier pieza de metal que cuelgue de su pecho. La historia de ese día de agosto de 1941
nos enseña una lección fundamental sobre la naturaleza del conflicto humano. Las mesas técnicas decían que el KV-1 era formidable pero vulnerable. Los manuales alemanes decían que una división Panzer era imparable. Los datos decían que la victoria era imposible. Pero la guerra no se juega sobre el papel y las estadísticas no tienen en cuenta el factor humano. El blindaje del KV-1 resistió 156 impactos no solo por la metalurgia, sino porque la tripulación que estaba dentro se negó a entrar en pánico cuando el mundo estaba explotando. Confiaban el uno en el otro más de lo que temían al enemigo. Demostraron la tesis fundamental de cualquier conflicto importante. La tecnología puede cambiar, los calibres pueden aumentar, el blindaje puede hacerse más grueso, pero al final, la máquina no gana las guerras. Los hombres ganan las guerras. La determinación humana es el único material que ningún proyectil perforante puede atravesar. Hoy en día, el nombre de Kolovanov se susurra con reverencia en las academias militares y es estudiado por entusiastas de las armaduras de todo el mundo. Es el santo patrón de los desfavorecidos, el santo de los atrapados. Su historia es un recordatorio eterno de que cuando estás atrincherado, rodeado y sin opciones, la única salida es a través del fuego. Si esta historia de coraje blindado te hizo correr la sangre más rápido y crees que héroes como Kolovanov y su tripulación merecen ser recordados para siempre, haz tu parte ahora. Deja un me gusta en este vídeo, es la única manera de demostrarle a YouTube que este tipo de contenido importa. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo análisis histórico. Y quiero saber de ustedes en los comentarios, ¿creen que la decisión de no darle la medalla máxima fue política o simplemente incompetencia? Escribe tu opinión a continuación y nos vemos en el próximo frente de batalla.